Conocida la expresión del campo dentro y fuera de una esfera de radio R mayúscula y carga Q uniformemente distribuida, vamos a calcular el potencial en puntos dentro de la distribución. Cuando calculamos el potencial en un punto, lo hacemos considerando que es el trabajo por unidad de carga para traer una carga unitaria desde un punto infinitamente alejado hasta el punto considerado. Como se trata del trabajo contra la fuerza que ejerce el campo, anteponemos el signo menos, indicando que se trata del trabajo realizado por una fuerza externa. Debido a que el campo electrostático es conservativo, siguiendo cualquier camino lleva al mismo resultado. Para facilitar el cálculo del producto escalar, consideramos un desplazamiento en dirección radial. Por otra parte, tenemos que considerar el signo del producto escalar. Como elegimos el radio como variable para el desplazamiento y por ser el campo radial, el producto escalar es positivo cuando el campo eléctrico es originado por una distribución de cargas positivas. Los límites de integración indican si nos movemos hacia uno u otro lado. Otra manera de verlo es considerando que al movernos contra la dirección del campo debemos agregar un signo menos correspondiente al producto escalar. Como ya estamos considerando el signo del desplazamiento, la integración debe realizarse en el sentido de incremento de la variable, es decir, cambiamos los límites integrando de R a infinito. Matemáticamente, esta forma sería la más adecuada, ya que cuando integramos, la sumatoria se realiza en el sentido de aumento de la variable. Ambos procedimientos llevan al mismo resultado. En la bibliografía es común utilizar el primero de ellos, donde se antepone el signo menos que indica que es el trabajo de las fuerzas externas al campo y los límites de integración indican el sentido en que nos movemos. Con esta aclaración obtenemos el potencial a una distancia R minúscula dentro de la distribución uniforme de cargas. Para ello, partimos desde un punto infinitamente alejado, moviéndonos por el vacío en dirección radial hacia la esfera cargada. Una vez que ingresamos a la esfera y hasta la posición genérica, R, utilizamos la expresión del campo obtenido para el interior de la esfera. En el próximo video vamos a utilizar este resultado para calcular el trabajo necesario para cargar uniformemente la esfera.